Pero arrancamos con Mónica. Muy buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Moni, muy contentos de estar hoy charlando con vos porque creemos que es fundamental la formación de política y sindical de nosotros y nosotras como militantes. Así que te queríamos preguntar qué ejes de debate se discutieron en el Congreso que tuvo lugar la semana pasada en la sede del Banco Nación. Bueno, mira, antes de comenzar con los ejes, un poco describir que las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, todas aquellas instituciones que tienen personería jurídica, tienen que complementar cada año su memoria y balance. La memoria de las acciones realizadas el año anterior y lo hace con los congresales y el balance en términos económicos. Esto por un lado. Entonces, en el Congreso que tuvimos la semana pasada, tuvimos dos partes. La primera parte fue la formal, que debe ser cumplida, que es un requisito del Ministerio de Trabajo, que donde aborda, se llama Congreso Ordinario. Esto lo tienen que tener todos los sindicatos, todas las organizaciones que tienen reconocimiento del Estado, tienen que rendir cuentas de lo económico y rendir cuentas de sus acciones. Nosotros aprovechamos este Congreso eh, nacional, donde participaban compañeras y compañeros de todo el país, para ampliar, hacer la formalidad de la memoria y balance, pero luego desarrollar todo un espacio que fue ampliado, no estaban solamente congresales, sino que se amplió a compañeras y compañeros de todo el territorio nacional, también igual que los congresales, pero con distintas responsabilidades en la CTA autónoma de cada lugar, sea provincial o sea local, porque pretendíamos, dada la circunstancia, el contexto histórico que estamos atravesando, la situación tan grave que estamos atravesando, necesitábamos discutir algunos ejes políticos importantes para desarrollar a lo largo y a lo ancho de todo el país durante todo este año. Estos ejes son tres grandes ejes que después, bueno, se ampliaban con la información y las reflexiones de los compañeros. La reflexión, el protagonismo, las propuestas son parte de un esquema que uno construye las institucionalidades, las construye en lo posible con la idea, la palabra y la acción de muchos más militantes de lo que está referido a la formalidad de los cargos. La CTA tiene inmensa cantidad de militantes, cada vez hay más jóvenes y eso también tiene que ser una ocupación para la central, cómo contener la militancia de nuevos compañeros y compañeras. Y estos tres ejes hablaban fundamentalmente de una construcción de una central de nuevo tipo. Nosotros siempre decimos de nuevo tipo. La CTA cuando nació fue una central de nuevo tipo, porque no solo organizó a la clase trabajadora asalariada, maestros, estatales, compañeros de la fábrica, compañeros de propaganda médica, sino también a las organizaciones sociales que en ese entonces, en los años 90, había habido mucho desempleo porque el Estado como ahora se pretendía y se hizo, se achicó, se privatizaron las empresas del Estado. Entonces, las compañeras y los compañeros, el lema de ese momento era la fábrica está en el barrio, porque ¿dónde vamos a discutir con la clase trabajadora sin trabajo? En ese sentido fue una nueva central de nuevo tipo, rompió incluso a nivel mundial. Pero sin embargo ahora nosotros nos planteamos de nuevo tipo porque hay nuevas formas, pasaron más de 30 y pico de años, nuevas formas de trabajo, hay nuevas situaciones políticos sindicales, es necesario
profundizar las que ya veníamos profundizando, el modelo que veníamos profundizando, y también ampliar nuestras cabezas. Esta entonces era un eje, la construcción de una central de nuevo tipo que aporte a la clase trabajadora y al campo popular en pos de una estrategia deliberadora, de liberación. Esto siempre estuvo. Nosotros no construimos una central solamente para discutir el convenio colectivo o los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Nuestra central está construida para transformar la realidad en pos de las mayorías. Y eso también lo hace diferente, lo hace de nuevo modelo, de nuevo tipo, y eso es lo que desarrollamos cada día. El otro eje fue la construcción de unidad para potenciar a la clase y que pueda confluir en una rebelión popular necesaria para derrotar este gobierno. Nosotros, nuestro posicionamiento es que este gobierno no solo es neofascista, no solo regala los recursos, sino que está poniendo en situación de riesgo nuestra soberanía nacional. Entonces, este gobierno que apalea y golpea a los periodistas, a los jubilados, a los niños, a los jóvenes, a los trabajadores, dejándolos sin trabajo, a la economía, que atraviesa todos los sectores de la sociedad. Este gobierno nosotros necesitamos poder sacarlo de su funcionamiento lo más rápido posible, porque está haciendo mucho daño, y ese daño, con una deuda externa terrible, ese daño nos va a llevar años poder ponernos de pie. Eso... Otro de los ejes... perdón. Sí, a ver, termino el tercer eje, Sí, si les parece, dale. me hacen preguntas. El tercer eje era delinear aportes a la construcción de una fuerza política transformadora y emancipadora. ¿Qué significa esto? Nosotros, los trabajadores, aspiramos a gobernar el país desde la concepción de clase, desde la concepción de unidad, desde la concepción de el buen vivir, desde la concepción de los derechos igualitarios, desde la defensa del Estado y la salud y la educación estatal. Esta necesidad es porque, si hemos llegado a Milei, también es porque hubo fracasos en los intentos de gobernar el país, y que donde capaz no se hayan cambiado de raíz, se hayan hecho las profundas transformaciones que se deben hacer. Entonces, también es nuestra obligación como parte de la clase trabajadora. Cuando hablo clase trabajadora, no, vuelvo a repetir, no hablo solamente de los asalariados. Hay mucha gente que es cuentapropista, que tiene un comercio, un gimnasio, que es médico, que es... estoy hablando en una concepción mucho más amplia, que no siempre hay un patrón, que paga, sino esa concepción de clase que es la productora de riquezas. Y entonces lo fundamental en la construcción de una herramienta que sea capaz de ser transformadora es una herramienta que se replantee la distribución de la riqueza. Porque la riqueza en este país se la llevan unos pocos. Ahora, si quieren, vamos a las preguntas o las intervenciones de ustedes para orientarme, por favor. Me acuerdo, Moni, que cuando nació la central, vos estabas contando que nació bajo esta idea de ser una central de nuevo tipo, y que la fábrica estaba en el barrio. También algo muy revolucionario que hizo esta central y que sigue haciendo hoy en día es decir esto de que cada trabajador y cada trabajadora lo es por el solo hecho de ser sujeto trabajador o trabajadora. Quiero decir, la condición de trabajador o trabajadora no se la da el patrón, porque si no los desocupados no serían trabajadores porque no tendrían trabajo formal, sino que lo son esencialmente por ser parte de la clase trabajador trabajadora, ¿no? Y esto fue algo absolutamente revolucionario en el mundo, ¿no? Sí, claro. Por el solo hecho del ejercicio de salir y desarrollar un trabajo. Pero además, nuestra central también fue y es en la actualidad
innovadora en muchísimas cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Tiene que ver con los pueblos originarios, tiene que ver con los jubilados y jubiladas, tiene que ver con los jóvenes. O sea, esa concepción de clase, un compañero o compañera de pueblo originario tiene su raíz ancestral. Eso no significa que a la hora de trabajar sea un trabajador, porque labura la tierra por ahí, Claro. hace agricultura, cuida a sus animales y de ellos puede sacar un ingreso y a la vez autoabastecerse. Esa concepción de género que hemos atravesado en nuestras instituciones, sobre todo en lo sindical, que ha sido muy costoso, nos hemos ganado un lugar, pero que nadie nos lo regaló, nos la ganamos las compañeras pateando la calle desde hace muchos años, hasta que hubo una implosión y uno va hoy a una marcha del 8 de marzo y encuentra pibitas de 16 años con mucha concepción de su género, de sus derechos, de que no hay que atropellar en un montón de cosas por el solo hecho de ser mujer. Bregamos por la igualdad en los lugares de trabajo, igual salario, porque también siguen existiendo diferencias en eso, porque discutimos la política previsional, discutimos la política social para aquellos, para los más desposeídos, para quienes no tienen ingreso, no tienen obra social. Entonces, esa magnitud de la cantidad de tareas y acciones requiere que la central esté preparada en su orgánica, en su forma de funcionamiento, para de alguna manera contener. Hoy, por ejemplo, la idea del trabajo ha mutado muchísimo. Hoy hay cientos y miles de trabajadores que no solo no tienen patrón, que sino su herramienta es un teléfono para hacer una entrega de algún alimento, algún Rappi, entrega domiciliaria, porque hay muchísimos compañeras y compañeros profesionales trabajando a través de el internet con tal o cual empresa, cumpliendo determinadas funciones, se les paga, pero sin embargo a la hora de tener derechos está muy desdibujado. Entonces, la llegada de las nuevas tecnologías también hizo que hay una nueva forma de organización de la clase, que tiene diversidad de características. Entonces, estas cuestiones, la nueva central, la unidad y la construcción de una política transformadora, una herramienta política que sea transformadora y emancipadora, son ejes estratégicos para nosotros, que después en el Congreso, en este confederal que tuvimos, que discutimos durante toda la tarde, armamos 4 comisiones, todos discutían las mismas temáticas, trataron de ponerse más en el aquí y ahora, con consignas más sencillas, ¿no? Proponer acciones estratégicas para la lucha de resistencia para sacar a Milei, proponer acciones estratégicas para construir una fuerza política transformadora, proponer acciones estratégicas en la construcción de la central en lo cotidiano, y además lo que intentamos, además que estas comisiones fueran coordinadas por compañeras y compañeros que son miembros de la comisión ejecutiva, que hubiera una horizontalidad en la discusión, una escucha importante para poder de allí sacar un plan de acción, no solo para este año, sino un plan de acción estratégico. Hubo un documento que se elaboró previamente con un diagnóstico, porque nuestra pretensión era, bueno, los diagnósticos están, vieron que uno va a escuchar un conversatorio, va a una... y hay un aspecto que tiene que ver con diagnosticar, y que hay una tendencia a que es más sencillo diagnosticar cómo estamos en este lugar, qué pasa con la economía, qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, pero la gran dificultad siempre aparece a la hora de proponer, porque en la propuesta
está o no visible el protagonismo del sujeto político como ciudadano, como sujeto hacedor de derecho a la participación, a decidir. Ustedes saben que en este país la democracia que tenemos, que la cuidamos en el sentido de que la recuperamos de los genocidas, pero que tenemos que avanzar y profundizar, tiene pocos mecanismos de participación de la sociedad, con lo cual la sociedad no está acostumbrada a participar, participa a lo mejor la cooperadora de la escuela, bueno, se afilia al sindicato, se afilia a algún club barrial, se organiza para la olla popular y darle de morfar a los pibes en todos los barrios populares de nuestro país, se organiza para desarrollar cultura cooperativamente, pero no es el grueso. Nosotros tenemos que pensar en mecanismos de participación donde por el solo hecho de ser ciudadano de este país tenga derecho a participar y ser protagonista. Entonces, el tema del protagonismo es fundamental y fue fundamental en este confederal, porque las comisiones, todos los que quisieron decir cosas lo pudieron decir. Hombres, mujeres de distintas organizaciones, de pueblos originarios, de jubilados, de trabajadores del sector privado, de trabajadores del sector público, municipales, provinciales, nacionales, porque también nuestras provincias, algunas con un gobierno similar al de Milei y otras, lamentablemente, con gobiernos de otros partidos políticos que se llaman partidos populares, al servicio de lo popular y del pueblo. Lamentablemente, en las provincias también, en muchas provincias hay despidos, también en muchas provincias hay recursos que se los llevan las transnacionales, los grandes grupos económicos. En otras provincias también se disputa el agua, el litio, el petróleo, el gas. Se disputa en el sentido de esos recursos son emancipadores y están en manos del propio Estado, en este caso de la nación argentina. Son emancipadores en sí mismos y hoy están en su mayoría privatizados, siendo explotados por grandes corporaciones, y detrás de eso, por supuesto, siempre están los países hegemónicos como Estados Unidos, que intentan dominar, en el caso de Latinoamérica, como si fuéramos su patio trasero, como dice el compañero Vázquez en sus escrituras. Así que era una discusión profunda, que no empieza y termina en un confederal, que empezó antes, durante, que son procesos, hay que verlo, las discusiones, hay que verlas en clave de procesos donde voy dando pasos hacia adelante y a veces pasos hacia atrás, porque hay miedo, porque la gente no confía, porque no confío más en la política. La política es una herramienta, el sindicato es una herramienta, la central es una herramienta. Depende de en qué manos esté esa herramienta, va a favorecer a una minoría que se enriquece mientras que la mayoría se empobrece. O, si tiene voluntad política, decisión política y marco ideológico político, está a favor de las mayorías y ejerce una serie de condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, que ayudan a la emancipación. Esta confederal, mucha gente contando las cosas que atraviesan en lo cotidiano, pero proponiendo. Hay necesidad de juntarse, hay necesidad de volver a salir a tener unidad con otros sectores, quizás con sectores que puedan tener grandes diferencias. Bueno, entonces hay que buscar una coincidencia, porque en estos momentos el país tiene una crisis muy grande que va a marcar el destino de nuestros nietos y tataranietos y mucho más. Por eso te quería plantear la situación de la importancia del encuentro cara a cara también, ¿no? El poder encontrarse, pero ya en términos
de una cuestión física real y concreta y poder compartir, ¿no? Que eso es también, creo yo, parte de la savia de cualquier central de trabajadores u organización de trabajadores, ¿no? Y también de cualquier partido político, y también de la escuela de mi barrio, y también las instituciones tenemos que aprender con H en el medio, ¿no? De tomar, que el protagonismo hace que la toma de decisiones sea mucho más importante porque es colectiva, que lo colectivo, que nadie se va a salvar solo, que lo colectivo tiene trascendencia y tiene un destino que es asegurar incluso para generaciones posteriores. Lo que ocurre es que no hay un formato predeterminado. Sí, hay instituciones que simplemente hacen una reunión anual para rendir memoria y balance y en el medio deja mucho que desear sus acciones. Entonces, el cara a cara implica que yo sé que hay un otro, quién es ese otro, con quién estoy construyendo, qué necesita, qué le pasa, qué me pasa. Eh, Ese otro o esa otra eh, empoderado en un colectivo tiene la fortaleza de poder voltear, sacar, poner a quien sea. En estos últimos años tenemos un problema de bipolaridad en la elección que se hace cada 4 años y después en el medio están las legislativas cada 2, en donde la gente está harta y harta y harta de no poder tener respuesta, de sacar un poco la cabeza y que de nuevo, bueno, pues sí, en nuestros países, en los países que queremos emanciparnos de las grandes potencias que nos exprimen y nos oprimen, pasa esto y entonces a veces cometemos eh, el grave problema de caer en manos de un genocida como es Milei, como lo es en su marco ideológico, un provocador absoluto. Pero también hay una responsabilidad cuando uno no evalúa. Nosotros el otro día en el Confederal pudimos ver, incluso presentaron más de un documento. Hubo un grupo de compañeros que presentaron otro un documento que tenía muchas cosas similares, pero tenía algunas particularidades y que bienvenidos sean las opiniones diferentes. Después uno tiene que tomar decisiones en pos del conjunto de lo que conduce, de lo que representa. La representación está en crisis en nuestra sociedad. El grueso de la gente no se siente representado, el pueblo no se siente representado en sus representantes, digo, en diputados, y fíjense lo que ha pasado con la votación de la ley base, qué ha pasado con los reclamos de los jubilados. Yo no creo que nuestro pueblo quiera que caguen a palo a los jubilados. Estoy segurísima de eso. Podrá haber quien no comparta salir a la calle, bueno, hay que buscar otra forma, pero cortando el tránsito, no sé qué, me genera problemas. Puede pasar todo eso, pero estoy segurísima que nadie quiere que la represión de un reportero gráfico que estaba sacando una foto vuelva a la escena de un país que ya ha tenido estas circunstancias. Y esto nos obliga a repensar, como lo hicimos en el Congreso, en el Confederal, a repensar con otros, a escuchar, a recorrer los territorios en su profundidad para entender la magnitud de lo que está ocurriendo y a la vez nos convoca a poder replantear la representación. ¿Qué intereses represento? Porque hay un quiebre en la sociedad entre la representación, el representante y los representados. Y muchas veces en los sindicatos, sí, claro. Y muchas veces en las centrales sindicales, sí, claro. Nosotros tenemos un sello. Podrán no estar de acuerdo, a lo mejor muchos, pero
no dejamos de salir a la calle cuando hay que salir a pelear codo a codo con los pueblos originarios, con las mujeres, con las diversidades, con los trabajadores y trabajadoras sin trabajo, con los precarizados, con los privados. No tenemos ninguna duda que la calle es nuestro escenario, porque la puerta cerrada para adentro hablaría de algo que estaríamos resolviendo solamente lo que nos importa a unos pocos. Y esto apareció en el Confederal, esa necesidad de vengan, trabajemos juntos, vayamos puerta por puerta, si es necesario vamos a buscar. O sea, por supuesto la unidad planteada también hacia la acción, unidad en acción se dice, o unidad de las orgánicas. Las orgánicas es, bueno, cuando dos organizaciones se juntan y se conforman en una sola. Bueno, en algunos lugares será más posible, en otros menos, en otros más complicado, llevará su proceso, pero lo que es cierto es que la desunión, ¿por qué hablamos tanto de la unidad? Porque la desunión que hubo en esta sociedad entre unos y otros, la zanja, yo estás de acá, vos estás de allá, no nos vamos a poner de acuerdo, aunque todos necesitamos lo mismo, una sociedad que garantice la educación, la salud, que garantice un salario digno, que yo me pueda ir de vacaciones, que podamos estar con la vestimenta acorde a los pibes, que los pibes puedan morfar y solamente comer, ir a la escuela y no deambular por las calles, que la salud mental sea un abordaje sumamente necesario, que las mujeres tengan las mismas condiciones y derechos en cualquier lugar de trabajo. Y de alguna manera todas estas cosas fueron saliendo en clave de propuestas. Ahora las estamos ordenando y eso nos va a dar a nosotros un plan de trabajo que también nos obliga a revisarnos y nos obliga a aprender nuevas cosas, ¿no? Esta idea de protagonismo y de transformación también es desde lo individual a lo colectivo y desde lo individual como dirigente sindical. A mí no me avergüenza decir que soy dirigente sindical. Al contrario, yo fui trabajadora estatal, desarrollé con mucho orgullo de ser trabajadora estatal y con mucha responsabilidad y con mucho orgullo soy militante de la central, lo he sido de mi sindicato de base, que fue ATE, con cargo, sin cargo, porque los cargos, uno puede ser diputado, de ahí a representar la necesidad de quienes representan, hay un largo camino. Lo mismo vale para un presidente, para una presidenta, para un secretario general de un sindicato, para una directora de escuela, para el de la cooperadora, para cualquiera. Capaz que los apabullé con tanta cosa junta, ¿no? Pero es como así, con esa energía, fuimos a ese confederal que fue maravilloso, casi 600 compañeras y compañeros. Ahí estamos, ahí volvimos. Casi me muero de una explosión de oído. Moni, te escuchábamos perfectamente, Sí, pero sí. no teníamos micrófono ni Rubén ni yo. Me imaginé. Pero te escuchábamos perfectamente y qué entusiasmo sale de tus palabras, ¿no? Y yo estuve en el Confederal y también sentí mucha necesidad y ganas de participar y eso me parece que es muy positivo, ¿no? Salir de la delegación y del delegar y pasar a participar, a ser sujetos y sujetas de nuestra historia, de lo que está pasando. Yo creo que hubo un quiebre en estos últimos meses en ese sentido y que esta necesidad de participar, ya sea como vos decías, en la cooperadora de la escuela, en el club del barrio, en el sindicato, donde sea y donde estemos, me parece que es sumamente positivo en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Sí, la ley Bassem, compañeros, ha atravesado todas las instancias, todas las organizaciones, todas las instancias posibles para que el mismísimo Javier Milei sea el emperador en la toma de decisiones. Ha atravesado a todas las instancias y eso nos obliga
a charlar mucho con todo el mundo, diría yo, con toda la gente que vive en este territorio. Sí, No la podemos necesidad resignarnos. imperiosa de reagruparse, ¿no? Sí. O en muchos casos de agruparse quizás por primera vez. En muchos casos por primera vez, en muchos casos. Reagruparse, ustedes se recuerdan en el 2001, la gente en esa crisis tan fuerte, la gente se juntaba en las plazas, ¿se acuerdan ustedes eso? Ujú. Y hacía diagnósticos y también surgían propuestas, eh, y eso fue muy importante como un despegue, pero nuestra democracia, nosotros necesitamos tener determinadas reformas económicas, fiscales, de distribución, de algo fundamental. ¿Quiénes pagan los impuestos en este país? En este país pagamos los impuestos los giles, por decirlo de alguna Sí, y manera, mecanismos de participación poniéndome, los popular, grandes grupos económicos no ponen un peso y se claro. llevan encima los recursos. Hay que hacer una política fiscal diferente. Es lo mismo tener una casita que tener 10 casas en un country, un campo en la Patagonia. eh, digamos, hay que hacer profundos cambios. Y lo que hay que hacer es encontrar quienes tengan la convicción ideológica de realizarlo. Pero eso no se puede hacer sin la clase trabajadora, que es y voy a decirlo hasta el cansancio, trabajadores y trabajadoras en cualquier instancia. El verdulero de la esquina de mi casa, la compañera que cose acá al costado y el día a día es lo que va remendando de ropa vieja que le pagan centavos para poder comer, es todo aquel que ejerce, como decía Inés, un trabajo para vivir. En estos momentos muchos de esos sobrevivimos o sobreviven y nosotros necesitamos vivir. Entonces, está en discusión y lo peor, a veces pienso, ¿por qué los partidos políticos, que son la herramienta que tenemos en esta sociedad, si hubiera otra herramienta, por eso el voto es una herramienta que le da poder al pueblo, casi la única de las que recuerdo, corríjanme si estoy equivocada, no hay consultas populares, no Eso, hay eso consultas, no me hay refería a ningún otro mecanismo. los grandes temas, porque como se hablan de grandes temas, reforma laboral, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, son todos temas que tranquilamente pueden recibir digamos, el avalo, ¿no? Del pueblo, ¿no? Con un mecanismo de consulta popular. Ujú. Ujú. Quiere que tomemos nuevos créditos con el Fondo Monetario y bueno, cada parte dirá por qué sí o por qué no y la sociedad se expedirá al respecto. Eh, pero la reflexión que nosotros intentamos hacer en nuestra organización para mejorar, para reforzar las cosas buenas que hacemos y para rediscutir nuevas cosas, no siempre se hacen, no siempre se hacen. Y entonces responsabilizamos, el pueblo se equivocó, cuando nos conviene el pueblo se equivoca, cuando nos conviene el pueblo acertó. Y nunca nos preguntamos qué hicimos o qué no hicimos como fuerza política, y esto vale para todos los partidos políticos, este, eh, hacia dónde caminamos, qué cosas no dimos respuestas, qué cosas sí, qué cosas quedaron por la mitad, qué cosas habría que haber profundizado con mucha magnitud, con mucha popularidad, con mucho consenso y con mucho empuje, empoderamiento, mm, y sin embargo, a veces quedamos a medio camino. Se lograron muchas cosas, muchas de las cuales las logró el pueblo y alguien o alguienes sabiamente pudieron interpretar esas necesidades, posiblemente las mujeres nos ganamos durante más de 35, 40 años, cuando ni se hablaba de feminismos, logramos algo en un momento y un contexto determinado.
porque así suceden las cosas. Eh, pero es producto de procesos, por eso a mí me gusta mucho hablar de procesos en lo formativo, en lo político, me gusta mucho porque en ese devenir de los procesos uno va acumulando experiencia, sabiduría, posicionamiento y demás. Me gusta mucho utilizarlo porque la idea de proceso también es una idea colectiva, Eso te iba a ¿no? decir, Moni, que ya tenemos que ir cerrando porque nos quedan 20 minutos de programa para tratar el otro gran tema de Ya, hoy, que es el tema de Malvinas. Pero te agradecemos un montón tu presencia en el streaming de nuestro querido IEF, y todo el trabajo de formación que vienen llevando adelante con el equipo de formación, porque sin formación no hay lugar para la liberación, ¿no? Así lo entiende esta central, y quedó súper claro en esta charla con vos, así que te agradecemos un montón tu presencia. muchas gracias por haberme invitado y siempre les digo a todos, el conocimiento es una herramienta de poder. Cuanto más pueda conocer, discutir, debatir, reflexionar con otros, más me empodero, ¿no? Y eso es muy importante. Gracias por haberme invitado, gracias por estos programas porque es muy importante llevar las voces desde otro lugar a cada punto del país